El senador Chuck Schumer, quien asumirá el liderazgo de la mayoría, está exigiendo la remoción inmediata del presidente Trump del cargo. El mandatario enfrenta acusaciones de haber incitado a la violencia y alentado a sus seguidores a irrumpir ayer en el Capitolio de Estados Unidos. Ahora, Schumer insiste en que Trump deje la Casa Blanca de inmediato, ya sea mediante la activación de la enmienda 25 o a través de la reapertura del Congreso para someterlo a un nuevo proceso de juicio político. Schumer se suma a una lista cada vez más extensa de legisladores y funcionarios que han calificado al presidente como incapaz de ejercer sus funciones. Todo esto ocurre a pocas semanas de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Hay movimientos en el Congreso que la mayoría de la gente no está percibiendo, porque mientras la atención se concentra en las decisiones de Trump, sus órdenes ejecutivas y el desorden cotidiano, los legisladores están actuando de manera formal, presentando documentos de juicio político, reclamando la destitución de Trump y solicitando su renuncia. Esto no es mera especulación ni declaraciones vacías. Son resoluciones oficiales, escritos legales ingresados ante la Cámara de Representantes. La resolución HRS 939, impulsada por el representante Al Green, imputa a Trump delitos graves y faltas, señalando específicamente abuso de poder presidencial, incitación a la violencia y amenazas de muerte contra congresistas y jueces federales, además de socavar la democracia, y concluye que Trump debe ser apartado del cargo. Se trata de un documento auténtico de juicio político, presentado formalmente y pendiente de resolución. Y no es el único. Hay varias resoluciones de juicio político, múltiples acusaciones formales. Varios legisladores sostienen que la conducta de Trump amerita su remoción. Más allá del juicio político, hay senadores que piden activar la enmienda 25. El senador Ed Markey ha exigido públicamente la destitución de Trump por incapacidad para cumplir con los poderes y deberes del cargo. Más de 120 demócratas de la Cámara de Representantes respaldan las solicitudes de renuncia inmediata o remoción de Trump. Estamos ante acciones reales del Congreso, reclamos formales reales, mecanismos constitucionales reales que se están invocando, no solo discursos políticos, sino instrumentos legítimos de responsabilidad. Pero antes de seguir, hablemos claro. Ya no se puede confiar plenamente en los medios tradicionales. Por eso creamos Pump Politics, para entregarte información real, contexto real y sin filtros corporativos. Si quieres mantenerte informado sin intermediarios, suscríbete a nuestro boletín gratuito. Te llegará directamente a tu correo todos los días. Solo haz clic en el enlace que está en la descripción para unirte. Y si deseas apoyar nuestro trabajo, forma parte de la comunidad que valora la verdad. Únete. Bien, regresemos al tema. El congresista republicano Adam Kinzinger, de Illinois, se ha unido a las voces que reclaman la destitución del presidente Trump. Publicó un video en Twitter hace poco tiempo. Lamentablemente, ayer quedó claro que el presidente no solo abandonó su responsabilidad de proteger al pueblo estadounidense y sus instituciones, sino que además avivó y alimentó pasiones que terminaron provocando la insurrección que presenciamos aquí. Es momento de activar la enmienda 25 y terminar con esta pesadilla. Superaremos esto, pero no podemos olvidar qué nos trajo hasta aquí. Kinzinger añadió que el presidente Trump no está en condiciones de seguir al mando del poder ejecutivo, ya sea de forma voluntaria o forzada. Se convierte en el primer miembro republicano de la Cámara de Representantes que solicita abiertamente el uso de la enmienda 25 para apartar a Trump del cargo. Veamos entonces qué dicen exactamente estas resoluciones de juicio político. La HRS 939 es precisa, detallada, un documento oficial que acusa a Trump de conducta que amerita juicio político. Sostiene que ha abusado del poder presidencial, ha incitado a la violencia contra miembros del Congreso,
ha proferido amenazas de muerte contra legisladores, ha atacado a jueces federales poniendo en riesgo su seguridad, ha debilitado las instituciones democráticas y ha incurrido en actos que, si no se detienen, seguirán erosionando la República. Esos son los cargos. Eso es lo que los congresistas plantean de forma oficial. Argumentan que esta conducta equivale a delitos graves y faltas, que justifica un juicio político y que Trump debe ser removido para resguardar la democracia estadounidense. La resolución menciona ejemplos concretos. Trump solicitando la ejecución de veteranos demócratas en el Congreso. Los ataques de Trump contra jueces que han derivado en amenazas de muerte. Y los esfuerzos de Trump por intimidar a legisladores que se le oponen. Se describe un patrón más amplio de uso del poder presidencial para amenazar a cualquiera que se interponga en su camino. Todo está documentado. Todo se cita como prueba de abuso que merece juicio político. Todo se presenta como motivos suficientes para que el Congreso lo aparte del cargo. Esto no es una crítica política difusa. Es una imputación constitucional formal respaldada por hechos específicos de conducta. Y más allá de las resoluciones de juicio político, existe la vía de la enmienda 25. El senador Ed Markey ha pedido públicamente la remoción de Trump bajo la enmienda 25. Sostiene que Trump no está capacitado para ejercer los poderes y obligaciones del cargo. Plantea que el vicepresidente Vance y el gabinete deberían activar la enmienda 25 para apartarlo. Claro, es poco probable que ocurra. Requiere que Vance y la mayoría del gabinete estén de acuerdo, y siendo personas leales a Trump, es difícil que se vuelvan en su contra. Pero el hecho de que un senador estadounidense haga públicamente este planteamiento, reclamando formalmente la destitución bajo la enmienda 25, tiene peso. Son funcionarios electos declarando que Trump es tan incapaz, tan peligroso, que deberían usarse los mecanismos de emergencia constitucional para removerlo. Hay un respaldo significativo. Más de 120 demócratas de la Cámara de Representantes apoyan las solicitudes de renuncia inmediata o remoción de Trump. No son unos pocos legisladores aislados, sino una porción importante de la bancada demócrata. Todos coinciden en que Trump ya no debería estar en la presidencia. Todos respaldan los mecanismos constitucionales para apartarlo, ya sea por juicio político, por la enmienda 25 o por renuncia. Todos afirman de manera oficial que Trump es demasiado riesgoso, demasiado abusivo, demasiado inadecuado para seguir en funciones. Y aunque los republicanos todavía no se suman a estos reclamos, aunque esto sigue siendo una postura partidista, el hecho de que tantos legisladores estén actuando de forma concreta, presentando resoluciones reales y exigiendo abiertamente la destitución, demuestra lo grave que consideran la conducta de Trump. Muestra que lo que está ocurriendo no es solo polémico desde el punto de vista político, sino que podría constituir motivo de juicio político, podría ser causa de descalificación y podría justificar una remoción constitucional. Y eso es lo que le da importancia. No son gestos simbólicos, son instrumentos constitucionales reales. El juicio político es real. La enmienda 25 es real. Estos mecanismos existen precisamente para apartar a presidentes que abusan del poder o se vuelven incapaces. Y el Congreso, al utilizarlos, presentando resoluciones, haciendo demandas formales, está declarando que Trump ha sobrepasado los límites, que ha incurrido en conductas que justifican su remoción y que representa un peligro para la República. Aunque la realidad política hace muy difícil la destitución mientras los republicanos controlen el Congreso, estas acciones formales generan antecedentes, crean registros y evidencian que los propios contemporáneos de Trump, sus colegas en el gobierno, reconocieron su conducta como motivo de remoción, como causa de descalificación y como algo que merece destitución. Y ese registro importa para la historia, para la rendición de cuentas futura, para dejar sentado que los abusos de Trump fueron señalados y cuestionados formalmente,
aunque los obstáculos políticos impidieran su remoción. Veamos con detalle qué significan realmente estas resoluciones de destitución y estas demandas de remoción. Profundicemos en la mecánica de lo que está ocurriendo, porque entender los esfuerzos del Congreso para apartar a Trump requiere conocer las herramientas disponibles, los mecanismos constitucionales y las realidades políticas que determinan si cada uno tiene posibilidades reales de éxito o no. Comencemos por el juicio político. El artículo 2, sección 4 de la Constitución, establece que el presidente puede ser destituido por traición, soborno u otros delitos graves y faltas. El proceso tiene dos etapas. Primero, la Cámara vota a favor del impeachment, que funciona como una acusación formal. Los cargos necesitan solo mayoría simple. En este momento, los demócratas no controlan la Cámara, los republicanos sí. Por lo tanto, aprobar artículos de impeachment requeriría votos republicanos o esperar a que los demócratas recuperen la mayoría en elecciones futuras. Pero las resoluciones ya están presentadas. La H.Res. 939 y otras están listas para avanzar si cambia el panorama político. El impeachment es solo el primer paso. Si la Cámara lo aprueba, el caso pasa al Senado para el juicio, y el Senado debe votar para condenar y destituir, lo que exige una supermayoría de 2/3, es decir, 67 senadores. Eso es extremadamente complicado. Necesita un respaldo bipartidista muy fuerte, que muchos republicanos voten para destituir a un presidente de su propio partido. Históricamente, nunca ha sucedido. Trump enfrentó juicio político 2 veces en su primer mandato. El Senado no lo condenó en ninguna ocasión. Así que aunque la Cámara lograra un nuevo impeachment, la condena en el Senado parece muy improbable. Sin embargo, las resoluciones presentadas, los cargos formales que se formulan, siguen siendo relevantes. Crean registro, obligan a los legisladores a posicionarse, documentan el caso para una posible destitución, aunque ésta no se concrete. Ahora, la enmienda 25 es un mecanismo distinto, con un procedimiento diferente. La sección 4 permite que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren al presidente incapaz de cumplir con los poderes y deberes del cargo. Al hacerlo, el vicepresidente asume inmediatamente como presidente interino. Pero el presidente puede objetar, declarar que sí está capacitado, y entonces el Congreso debe decidir. Se requieren 2/3 de la Cámara y del Senado para mantener la destitución. De lo contrario, el presidente retoma el cargo. Por lo tanto, la enmienda 25 depende de que el vicepresidente y el gabinete se pongan de acuerdo en actuar contra el presidente. Eso es políticamente muy complicado, porque son personas nombradas por él, leales a él, cuyas carreras están ligadas a su apoyo. En el caso de Trump, el vicepresidente Vance y el gabinete son fieles a él, elegidos precisamente por esa lealtad. Es muy poco probable que se vuelvan en su contra e invoquen la enmienda 25, aunque senadores como Markey lo pidan o aunque más de 120 demócratas de la Cámara lo respalden. Sin el respaldo de Vance y el gabinete, la enmienda 25 no tiene camino. Por eso, el llamado de Markey, aunque es importante como demanda formal de un senador en ejercicio, no representa una vía práctica de destitución dada la realidad política. Aún así, tiene valor. Deja constancia de que un funcionario electo considera a Trump incapaz y genera documentación de esa incapacidad, aunque no exista un mecanismo viable para ejecutarla. Además, está la posibilidad de que Trump renuncie voluntariamente y que el Congreso presione por esa renuncia, instándolo a dejar el cargo. Esto es una estrategia de presión política, no un mecanismo constitucional con reglas fijas. Simplemente legisladores declarando públicamente que Trump debería renunciar, que no está en condiciones de continuar, que su salida beneficiaría al país.
más de 120 demócratas de la Cámara están haciendo ese reclamo, afirmando que Trump debería dimitir de inmediato. Pero Trump no va a renunciar. Nunca ha renunciado a nada. Nunca ha aceptado una derrota. Nunca ha cedido el poder voluntariamente. Por lo tanto, las peticiones de renuncia, aunque generan presión política, no son una ruta realista para que Trump deje el cargo. Su propósito principal es marcar una postura en el Congreso más que esperar que él realmente cumpla. Entonces, tenemos tres vías. El juicio político requiere mayoría simple en la Cámara para presentar cargos y supermayoría de 2/3 en el Senado para condenar. La enmienda 25 exige la cooperación del vicepresidente y el gabinete. La renuncia depende de la decisión voluntaria de Trump. Las tres enfrentan obstáculos políticos enormes. Los republicanos controlan la Cámara, por lo que un voto de impeachment es improbable. Vance y el gabinete son leales, por lo que la enmienda 25 es improbable. La personalidad de Trump hace imposible la renuncia, pero el hecho de que las tres se estén invocando de forma formal, con resoluciones presentadas, llamados públicos de senadores y más de 100 representantes exigiendo acción, demuestra lo grave que consideran la conducta de Trump. Muestra que funcionarios electos creen que la destitución está justificada aunque la realidad política lo bloquee. Y hablemos de los cargos específicos en las resoluciones de juicio político, porque la HRS 939 no es vaga ni una crítica política general. Cita conductas concretas. Trump solicitando la ejecución de veteranos demócratas en el Congreso. Esa es la declaración real que hizo, pidiendo la ejecución de representantes electos. La resolución afirma que eso constituye incitación a la violencia, abuso de poder y conducta que amerita juicio político. También documenta los ataques de Trump contra jueces federales. Detalla cómo Trump ha atacado personalmente a jueces que fallan en su contra, cómo esos ataques han derivado en amenazas de muerte contra magistrados, cómo aproximadamente 1/3 del Poder Judicial Federal reportó haber recibido un aluvión de amenazas en 2025 y vincula esas amenazas a la retórica de Trump. La resolución sostiene que Trump está generando un clima de violencia contra los jueces y que eso es motivo de juicio político. Además, argumenta que Trump seguirá con esta conducta si permanece en el cargo. Dice que continuará socavando la democracia, incitando a la violencia, abusando del poder presidencial y atacando a instituciones e individuos que limitan su autoridad. Ese patrón de abuso continuo es parte central del caso de juicio político. Demuestra que Trump no comete errores aislados, sino que incurre en abusos sistemáticos y utiliza la presidencia de formas que amenazan las instituciones democráticas y la seguridad personal. Y ese abuso sistemático, sostiene la resolución, justifica la destitución para proteger la República. Ahora analicemos la dinámica política detrás de estos intentos de destitución. Aunque existen los mecanismos, aunque se presenten resoluciones, la realidad política hace muy difícil la destitución. Los republicanos controlan el Congreso y en su mayoría son leales a Trump. Él ha demostrado capacidad para mantener el respaldo dentro del Partido Republicano a pesar de escándalos, juicios políticos y conductas que habrían acabado con cualquier otro político. Por eso, es improbable que legisladores republicanos, incluso si están preocupados en privado por la conducta de Trump, voten a favor del impeachment, apoyen la enmienda 25 o pidan su renuncia. Hacerlo enfurecería a la base de Trump, los expondría a desafíos en primarias y podría terminar con sus carreras políticas. Ese cálculo político es muy poderoso, es de autopreservación, y explica por qué los juicios políticos anteriores no terminaron en condena y por qué Trump sobrevivió a 2 impeachments sin ser destituido. Los senadores republicanos no votaron a favor de la condena no porque creyeran que Trump era inocente. Muchos dijeron abiertamente que su conducta estaba mal,
pero votaron en contra porque el costo político de apoyarla era demasiado alto. Esa misma lógica está presente ahora. Los republicanos podrían coincidir en privado en que la conducta de Trump es problemática. Podrían desear en privado que se moderara, pero públicamente lo respaldan, lo defienden y se niegan a tomar medidas formales en su contra porque los incentivos políticos premian la lealtad por encima de la rendición de cuentas. Sin embargo, hay fisuras, hay señales de que el apoyo no es total, que algunos republicanos están incómodos con la conducta de Trump. Todavía no he visto llamados públicos de destitución por parte de miembros republicanos. No he visto copatrocinadores republicanos en las resoluciones de juicio político, pero existen inquietudes privadas. Las conversaciones privadas están ocurriendo. Y si el comportamiento de Trump se agrava, si comete algo tan drástico que respaldarlo se convierta en algo políticamente inviable, esas discusiones privadas, las inquietudes podrían pasar a ser acciones abiertas. Podrían llevar a que los republicanos se sumen a los reclamos de destitución. Podrían formar la alianza bipartidista imprescindible para comenzar un proceso de juicio político y lograr una condena. Y eso es lo que hace que estas resoluciones oficiales y reclamos públicos sean cruciales. Su legado, la generación de antecedentes, la prueba de que existen instrumentos para la destitución y que pueden activarse. Y si el panorama político se modifica, si los republicanos concluyen que ya no pueden respaldar a Trump, estas resoluciones están preparadas, ya se han ingresado, ya exponen el argumento constitucional. No hace falta crearlas desde cero, solo llevarlas a votación. Y esa planificación, esa labor inicial, es vital para cuando llegue el instante político, si llega, en el que la destitución sea factible. Ahora, hablemos de lo que motiva estos intentos de destitución. ¿Qué acciones concretas alarman lo suficiente a los legisladores para ingresar resoluciones de juicio político y solicitar la enmienda 25? Comencemos por las intimidaciones contra los congresistas. Trump ha atacado de manera personal a miembros del Congreso, los ha tildado de traidores, ha insinuado que merecen ser ejecutados, ha motivado a sus seguidores a agredirlos, y los legisladores viven con eso, reciben amenazas de muerte, enfrentan problemas de seguridad, lidian con el ambiente de violencia generado por Trump y dicen, ya basta. Dicen que un presidente amenazar a los legisladores es causa de juicio político, es descalificador, es motivo de remoción porque la democracia requiere que los representantes electos puedan desempeñar su rol sin temor a que el presidente incite contra ellos ni a agresiones contra los jueces. Los jueces federales que fallan en contra de Trump enfrentan olas de amenazas de muerte, problemas de seguridad e intimidación pensada para afectar sus decisiones. Y eso es Trump utilizando la plataforma presidencial para cuestionar la independencia judicial, amenazar a los magistrados e intentar influir en los resultados legales a través del miedo. Y los miembros del Congreso dicen que eso también es causa de juicio político, es abuso de poder, es un asalto a la separación de poderes, es una conducta que, si no se frena, destruirá la independencia judicial y el gobierno constitucional. Por eso, las resoluciones de juicio político mencionan tanto las intimidaciones contra los legisladores como los asaltos a los jueces, como prueba principal de abuso que amerita el juicio político. Y hay un patrón más amplio de erosión de las instituciones democráticas. Trump cuestiona las elecciones cuando pierde. Ataca a los tribunales cuando resuelven en su contra. Ataca al Congreso cuando limitan su autoridad. Ataca a los medios cuando lo cuestionan. Ataca a cualquiera que se interponga en su camino. Y ese patrón, ese ataque sistemático a las instituciones democráticas, es lo que motiva las solicitudes de destitución. Miembros del Congreso dicen, esto no es un desacuerdo político común. Este presidente intenta desmantelar los controles sobre su poder
eliminar la rendición de cuentas, crear un sistema autoritario donde el presidente está por encima de la ley y de las restricciones institucionales. Y esa transformación, esa amenaza a la democracia misma, es lo que intentan detener mediante el juicio político y las solicitudes de la enmienda 25. Por lo tanto, los esfuerzos de destitución no son maniobras partidistas, no son solo bloqueo demócrata. Son respuestas genuinas constitucionales a la conducta que los miembros del Congreso consideran amenazante para la democracia. Son intentos de utilizar las herramientas disponibles para frenar el abuso presidencial. Y aunque la realidad política hace improbable el éxito, los esfuerzos en sí mismos importan. Documentar el abuso, crear un registro, establecer que los contemporáneos de Trump reconocieron su conducta como descalificadora y preservar los mecanismos constitucionales para cuando la situación política cambie lo suficiente como para hacer posible la destitución. Así que, analicemos qué significa realmente todo esto. Porque las solicitudes del Congreso para la destitución de Trump no son solo teatro político, no son solo gestos simbólicos, son acciones constitucionales, serias, que revelan profundas preocupaciones sobre la idoneidad y la conducta de Trump. Comencemos con el contexto histórico, porque el impeachment y la enmienda 25 no se usan a la ligera ni se invocan a la ligera. El impeachment solo ha ocurrido 4 veces en la historia estadounidense. Andrew Johnson, Bill Clinton y Trump 2 veces. Y nunca se ha producido una condena. Ningún presidente ha sido destituido mediante un impeachment. Por lo tanto, cuando los miembros del Congreso presentan resoluciones de impeachment, cuando invocan esta herramienta constitucional poco utilizada, es significativo. Demuestra que creen que la conducta es lo suficientemente grave como para justificar una respuesta extraordinaria. Y la enmienda 25 nunca se ha utilizado contra un presidente reticente. Se ha utilizado cuando los presidentes transfirieron voluntariamente el poder temporalmente para procedimientos médicos. Pero la sección 4, la disposición que permite al vicepresidente y al gabinete declarar al presidente no apto contra su voluntad, nunca se ha invocado con éxito. Así que el senador que pide la enmienda 25 usa esa herramienta que nunca se ha desplegado con éxito. Eso demuestra la gran preocupación por la incapacidad que el senador cree que Trump se ha vuelto, que aunque es poco probable que el mecanismo funcione, la llamada en sí misma es significativa como declaración formal de incapacidad. Ahora, hablemos de lo que estos esfuerzos de destitución revelan sobre la presidencia de Trump, porque el hecho de que se hayan presentado resoluciones formales de juicio político, que más de 120 demócratas de la Cámara de Representantes apoyen la destitución, que los senadores pidan la enmienda 25, revela que Trump ha cruzado los límites, ha participado en una conducta que una parte significativa del Congreso considera descalificante. Y aunque existe división partidista, aunque los republicanos no se están uniendo a estos esfuerzos, el hecho de que se estén invocando mecanismos formales de destitución muestra que la conducta de Trump es extrema, va más allá del desacuerdo político normal, está en territorio donde las herramientas de destitución constitucionales se vuelven relevantes, y existe la función de documentación, porque incluso si estos esfuerzos no resultan en la destitución, crean un registro. HRS 939 existe. Su documento formal que acusa a Trump de delitos específicos, susceptibles de juicio político, se conserva en el registro del Congreso y está disponible para historiadores, futuros fiscales y cualquiera que examine la presidencia de Trump, y esa documentación importa. Establece un registro contemporáneo de los abusos de Trump. Muestra que los funcionarios electos reconocieron la conducta como problemática mientras estaba sucediendo. Crea evidencia de que la ineptitud de Trump no fue solo una visión retrospectiva, sino que fue reconocida en tiempo real por personas en posición de observar.